Ya, nos hemos quedado en esta parte. Simplificando los demás términos, encontramos esta relación, que es menos la constante 1, concentración de bromo, más K2 por la concentración de producto intermedio al cuadrado, igualado a 0. Como es mi única variable, ahora sí es más fácil despejar, y lo voy a despejar y me va a quedar que es la raíz de K1 sobre K2 por la concentración de bromo, bromo 2. Listo. Ya teniendo esta variable, yo puedo agarrar cualquier otra ecuación anterior y reemplazarla para encontrar el otro producto intermedio. Yo en este caso he reemplazado en la ecuación del hidrógeno, de la velocidad de reacción del hidrógeno, que eran solamente 3 términos. Entonces, reemplazo esta ecuación y me va a quedar acá, multiplicando todo el término. Como pueden observar, ya todos estos concentraciones, las que no son de hidrógeno, son reales. Así que simplemente tenemos la concentración del hidrógeno intermedio. Y lo despejamos. Como pueden notar, ya tengo una ecuación de la concentración de hidrógeno que no tiene ningún producto intermedio. Lo mismo para la concentración de producto intermedio de bromo. En su igualdad no tiene ningún otro producto intermedio. Así que estos dos términos ya lo puedo reemplazar a la primera respuesta que haya. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a reemplazar esos dos términos en esta ecuación que había dado al principio. Como pueden ver, aquí tenemos el producto intermedio de hidrógeno, hidrógeno y bromo. Voy a reemplazar todos. Y una vez reemplazando todos, lo que tengo que hacer siempre es tratar de algebraicamente reducir lo más que pueda. Eso siempre. Va a haber un momento en el que ya no se va a poder hacer más. Eso significa que a veces no cumple. El mecanismo de reacción no cumple con las condiciones del ejercicio. Ahora, en este caso, yo simplemente voy a factorizar. Como pueden notar, este término se repite en los tres. Está aquí al principio, luego está aquí arriba y luego también está aquí arriba con este. Entonces, factorizando me va a quedar esto. 1 sobre estos otros dos términos. Y como pueden notar, tienen los mismos denominadores. Así que eso también las voy a sumar. O mejor aún, voy a multiplicarlos todos. Los tres para encontrar solamente un término. Multiplico el mismo denominador por 1, me va a dar lo mismo. Ya con cada término va a ser menos lo que tienen en el numerador y más el tercer término lo que tienen en el numerador. Aquí, como pueden observar, se puede simplificar estos dos términos y estos otros dos se van a sumar. Ya se ha vuelto algo mucho más pequeño, ¿sí? Así que ni bien despejen, siempre se les va a armar algo más grande, mucho más grande. Entonces, el siguiente paso es simplificar lo más que se pueda y de la mejor forma posible. Entonces, el siguiente paso es, aquí tengo ya mi ecuación. Ahora, lo que yo quiero hacer es que se asemeje a la respuesta que me han dado. La primera que decía, la velocidad de formación es K' por sobre K2'. Entonces, para que se asemeje, aquí yo tengo la ecuación. En la parte de arriba, en el numerador, solamente debería haber la concentración de hidrógeno por la concentración de bromo medios. Aquí tengo más términos, así que lo que voy a hacer es simplificar. Voy a multiplicar 1 sobre K5 por la concentración de bromo. Esto va a hacer que desaparezca ese término y solamente me quede lo que está aquí, la concentración de bromo y la concentración de hidrógeno. Si quiero hacer eso, tengo que afectar al segundo término. Entonces voy a multiplicar ambos términos. Cuando haga eso, se va a reducir mucho más mi ecuación. Entonces simplifico esto con esto y este va a pasar como numerador de estos. Simplificando, ya tengo que esto es 2 veces. Aquí están las constantes. Aquí está la concentración en medio, porque está la raíz. Y la concentración de hidrógeno. Como pueden notar, esta primera parte, el del numerador, ya se parece. Ahora, para el segundo término, si yo multiplico esto término por término, este va a simplificar a este y lo va a volver 1.
Y en el segundo término se va a mantener. Pero aquí me fijo que se ha logrado armar la concentración de hidrógeno, ácido bromídrico, como es aquí, sobre la concentración de bromo. Como pueden notar, es algo más algebraico. Se ha tratado de hacer que se parezca lo más posible. Y ahora, esas cosas sí se pueden hacer siempre y cuando nosotros, por ejemplo, en esta igualdad, me están pidiendo que tenga una concentración de hidrógeno y una concentración de un medio de bromo. Nosotros podemos jugar con las constantes, mucho con las concentraciones no. O sea, aquí hemos multiplicado y si se puede multiplicar es perfecto. Pero cuando necesitamos, por ejemplo, que estas A nos haya salido al cuadrado, ya no se puede hacer mucho. No se pueden cambiar las concentraciones, sí las constantes. O sea que ese ejercicio sí está bien desde el principio porque ya nos está saliendo estos valores. La concentración de bromo y la concentración de hidrógeno. Son cosas que no se pueden aumentar o reducir porque va a llegar a afectar el segundo término. Lo que sí se puede hacer es jugar con las constantes porque son valores numéricos. Esto no importa cuántas otras constantes nos llega a aparecer. Lo que importa para igualar siempre va a ser las concentraciones. Como pueden ver aquí, a ver, voy a borrar. Aquí tenemos una concentración de ácido bromídrico sobre la de bromo. Eso está igual a ese término, así que está perfecto. Y como pueden ver, no importa por qué tipo de constante esté multiplicada, mientras que mis concentraciones estén igual como la ecuación que me pedían comparar, está todo perfecto. Entonces, mi ecuación ha quedado de esta forma. En función del mecanismo de reacción, me ha quedado que es 2 por la constante 3 raíz de la constante 1 sobre la constante 2 por la concentración de hidrógeno por la concentración de bromo a la 1/2. Y ese término está aquí arriba. Sobre 1 más, aquí tenemos la constante 4 sobre la constante 5 por la concentración de ácido bromídrico sobre la concentración de bromo. Como pueden notar, el ejercicio me pedía encontrar las constantes prima y K2'. Y yo, por simple comparación, voy a decir que mi constante prima es 2 veces la constante 3 por la raíz de la constante 1 sobre la constante 2. Y mi constante K2' va a ser la constante 4 sobre la constante 5. Como pueden notar, este ejercicio el mecanismo de reacción cumplía con la velocidad de reacción, por eso hemos podido lograr igualar y ya encontrar los valores que nos pedía. Y como cualquier otro ejercicio de mecanismo de reacción, el primer paso es identificar la reacción global y el mecanismo de reacción. Con el mecanismo de reacción, hallamos lo que nos pide, en este caso una comparación, así que hallamos la velocidad de formación. Cuando hallamos la velocidad de formación, identificamos los productos intermedios. Y en función de la cantidad de productos intermedios, armamos las velocidades de reacción en comparación con cada uno. Entonces, si tengo dos productos intermedios, yo voy a hacer dos ecuaciones. Como tercer paso es despejar el producto intermedio. Despejar el producto intermedio y esa relación que voy a despejar no tiene que tener ningún producto intermedio en su igualdad. Como pueden ver aquí sí está el bromo gaseoso. En ese término, bromo gaseoso y hidrógeno gaseoso. Las únicas dos variables. Ya no hay productos intermedios. Cuando ya no tiene ningún producto intermedio, yo ya puedo despejar. Aquí es más álgebra para hacer que se iguale y ya he podido obtener la respuesta. Ya. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio en el que era un poquito más complicado su despeje. Es el ejercicio número 5. Dice, la reacción global del... Aquí tenemos, es el nitrógeno gaseoso más el oxígeno igual a 2 veces óxido de nitrógeno. Comprende las siguientes etapas y solo me dan dos, que son irreversibles y tienen al oxígeno como producto intermedio y al nitrógeno también. Nos pide escribir las ecuaciones de velocidad de reacción para el oxígeno y nitrógeno, asumiendo que estas velocidades llegan a su equilibrio y la concentración del oxígeno intermedio más la concentración del nitrógeno intermedio es igual a una concentración total.
como constante, obtener una expresión de velocidad global. Y aquí nos pide la velocidad de formación del óxido de nitrógeno en función de las variables concentración total, concentración de nitrógeno y concentración de oxígeno. Vamos al ejercicio. Ahora, todos estos ejercicios que estoy resolviendo de mecanismos de reacción siempre entran en examen. Les recomiendo que los repitan. Son relativamente todos son sencillos. Lo que pueden ser son largos y a veces algunas condiciones a veces no se entienden fácilmente. Entonces, eso hace que sea un poco diferente cada ejercicio de otro, pero en todos siempre vamos a aplicar el mismo procedimiento. Por ejemplo, identificamos reacción global, mecanismo de reacción. Y lo que nos piden hallar es la velocidad de formación. Y debería estar en función de estos. Pero eso es un segundo paso que vamos a hacer. Entonces, como siempre, partimos de nuestro mecanismo de reacción y hallamos la velocidad de formación. La velocidad de formación en función de mecanismo de reacción es, observamos que el óxido de nitrógeno está en las dos reacciones irreversibles. Esto significa que va a ser, al principio, bueno, en ambas se está formando. Como estoy hallando la velocidad de formación, los dos términos van a ser positivos. Con la primera reacción va a ser K1 por la concentración del oxígeno intermedio por la concentración del nitrógeno, más la segunda reacción, constante 2 por la concentración del nitrógeno intermedio por el oxígeno. Ya tengo mi ecuación. Como les decía, eso ya podría ser la respuesta, pero tengo productos intermedios que tengo que eliminar. Entonces, tengo que hallar dos ecuaciones más de velocidad de reacción. Hallamos la velocidad de reacción del oxígeno intermedio es, observamos en el mecanismo, está en los dos. Está al principio como reactivo y después como producto. Eso significa que al principio es positivo y después es negativo. Va a ser constante 1 por la concentración del producto intermedio del oxígeno por la concentración del nitrógeno menos la constante 2 por la concentración de esos reactivos, nitrógeno asterisco, por la concentración del oxígeno. Y lo igualamos a 0. Lo mismo hacemos para la velocidad de reacción del producto intermedio del nitrógeno. Como pueden observar, de la misma forma está al principio como producto y luego como reactivo. Entonces, trabaje las dos reacciones. Entonces, empezamos con la primera. Con la primera es producto, así que es negativa nuestro primer término. Va a ser la constante 1 por el producto de los reactivos, es el oxígeno por el nitrógeno. Ahora, para la segunda reacción, ya es un reactivo, así que esto va a ser positivo. Constante 2 por el producto de los reactivos. Los reactivos son el producto intermedio de nitrógeno por el oxígeno. Y esto igualamos a 0. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora, como nos han dado una tercera ecuación, aquí sí tenemos que usarla. Nos han dado esta ecuación que dice la concentración de los productos intermedios, la suma de las concentraciones de los productos intermedios es igual a una concentración total. Lo que vamos a hacer es, y ustedes van a ver, el mejor despeje para encontrar esto es despejar de cada término, en este caso, cualquiera de los dos, pero armar dos ecuaciones de los mismos. Aquí ya no vamos a respetar lo que les había mencionado, que el producto intermedio tiene que desaparecer. Entonces, para la primera ecuación, vamos a despejar el producto intermedio del oxígeno, y esto va a ser igual a ese término. K2 por la concentración de nitrógeno intermedio, concentración de oxígeno, K1, concentración de nitrógeno. Sí, como pueden observar, todavía estamos manteniendo el producto intermedio. Eso es por la tercera condición que nos dan. Lo mismo hacemos para la segunda ecuación. Concentración de nitrógeno intermedio va a ser igual a todo este término que todavía tiene el producto intermedio del oxígeno. Ahora, lo he dejado porque cuando ustedes hagan el despeje, la idea de esta es usar la tercera ecuación y tendría que estar en función de la concentración total. Yo voy a reemplazar las concentraciones que les había mencionado a esta tercera ecuación del ejercicio. Entonces, voy a armar dos ecuaciones.
La primera, voy a despejar la concentración de oxígeno. En esta estoy despejando, bueno, estoy reemplazando este valor, la concentración del oxígeno intermedio. Cuando haga mis cálculos, ya voy a obtener que la concentración asterisco del nitrógeno es todo este término. Como pueden ver, está en función de la concentración total y los demás ya son productos o elementos reales. Lo mismo voy a hacer para el segundo caso. Voy a usar la misma ecuación 3 y simplemente voy a despejar la concentración de oxígeno. Perdón, la concentración del nitrógeno asterisco. Lo voy a reemplazar. Y aquí todo va a estar en función del producto intermedio del oxígeno. Haciendo un poco de álgebra, me va a quedar este término. La concentración del producto intermedio del oxígeno es igual a la concentración total por todo ese término. Como pueden ver, son reales. Ahora, ¿por qué por qué he separado de esa forma? Bueno, es por la tercera condición que nos daban. Porque es bien difícil querer desaparecer una y después reemplazarla. Ustedes pueden practicar, a modo de practicar, tratar de resolverlo de otra forma este ejercicio. La idea es que usando esta ecuación, yo ya pueda trabajar con esta variable. Porque al final, como les decía, esta siempre va a ser mi respuesta y yo tengo que reemplazar todo aquí. Y tiene que estar en función de esta variable. Entonces, como ya tengo mis relaciones de productos intermedios con los valores reales y con la nueva variable que sería la concentración total, lo reemplazo. Aquí está. Esta es la ecuación de formación que he dado al principio. Tengo estos dos productos intermedios. Lo que yo hago entonces es reemplazar en función de las ecuaciones que acabo de hallar. Y reemplazo ambos términos, como pueden observar. Hay que hacer un poco de álgebra. Algunos términos se pueden simplificar. Por ejemplo, aquí yo directamente los he sumado como son mismos denominadores. Me ha quedado este término porque todo es lo mismo. K1, K2, concentración total y las dos concentraciones, aquí lo mismo. Prácticamente es sumar 1 más 1 y me va a quedar 2 con todas las mismas variables. Ahora, yo lo que he hecho es dividir todo este término en función de todas esas variables, para que me quede solito la concentración total. Entonces lo he bajado y como pueden ver ya se ha simplificado muchos términos. Y lo que me ha quedado entonces es una velocidad de formación en función de las variables que me pedía. Concentración total, concentración de nitrógeno y concentración de oxígeno. Y esa sería la respuesta. Entonces, si les preguntan en su examen esto, ya saben la mejor forma de despejar de la ecuación, de la tercera ecuación, para que les dé una respuesta con las variables que les pedía. El ejercicio decía que esté en función de la concentración total, en función de la concentración de nitrógeno y la de oxígeno. Listo. Y ahora vamos a sí, creo que este es el último ejercicio de hoy. Este también es examen. Lo que nos da es 3 mecanismos de reacción y nos pide dar cuál cumple con la reacción global. Entonces, vamos a leer el enunciado. Es el número, creo que es el 11. Sí, es este. La velocidad de reacción para la ley de velocidad para la reacción y nos da esta ecuación global. 2 hidrógenos más 2 óxidos de nitrógeno igual a nitrógeno gaseoso más 2 aguas. Y nos da una ecuación, una velocidad de reacción del hidrógeno con la que vamos a comparar. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más apropiado con base en la expresión de velocidad observada? Como pueden ver, aquí hay 3 mecanismos. Entonces, lo que hay que hacer es comparar para encontrar cuál corresponde a la reacción planteada, a la velocidad de reacción, a esta velocidad de reacción. Entonces, vamos a trabajar con esto.
Primero trabajamos con el mecanismo 1. Si entra este examen, tienen que ser nomás los 3. Así sepan cuál ya es la respuesta. Entonces, aquí hemos hallado, como pueden ver, lo primero que hacemos es hallar la velocidad de reacción con la que vamos a comparar, es la velocidad de reacción del hidrógeno. Entonces, la velocidad de reacción del hidrógeno vamos al mecanismo de reacción y multiplicamos donde se encuentre. Aquí tenemos el hidrógeno y aquí tenemos el hidrógeno. Solamente lo tenemos en dos ecuaciones, en dos reacciones y multiplicamos. Me va a dar este término y este segundo término. Como pueden observar, ya sería la respuesta, pero aquí tenemos un producto intermedio. Lo que hacemos es hallar una velocidad de reacción del producto intermedio. En este caso es del O, del oxígeno. Hallamos la velocidad de reacción del producto intermedio y igualamos a 0. Una vez igualado a 0, ya podemos despejar. Y una vez despejado, vuelve la primera respuesta y vemos si es la correcta. Como pueden ver, una vez despejado nuestro producto intermedio, lo reemplazamos en la primera ecuación que teníamos y aquí se simplifica y estos dos términos se suman. Como les decía, las constantes puede darles cualquier otra constante, no hay ningún problema. Lo que tienen que fijarse es en las concentraciones. Si esto no está igual como la velocidad que tienen que comparar, entonces sí está mal, porque no van a poder sumar ni restar concentración ni nada. No se puede hacer nada. Entonces, esa es su respuesta. Y esta es la respuesta del ejercicio. Tendría que salir la constante por la concentración de hidrógeno por la concentración de óxido de nitrógeno al cuadrado. Aquí la constante, digamos que se parece, no hay ningún problema, son valores numéricos. La concentración de hidrógeno, pero este término está al cuadrado y este no. Entonces, este mecanismo de reacción no cumple con la velocidad de reacción del ejercicio. Entonces, no cumple. Pasamos al siguiente mecanismo. Hacemos lo mismo. Hallamos la velocidad de reacción, usamos su mecanismo de reacción, hallamos el producto intermedio que tiene. En este caso, el producto intermedio es este. Como les había mencionado, no siempre va a aparecer un asterisco para identificarlo. Tienen que fijarse qué compuesto de estos no está en la reacción global. Y hallamos su velocidad de reacción, lo despejamos, igualamos a 0 y despejamos la concentración del producto intermedio y reemplazamos. Como pueden observar, una vez reemplazada en la primera ecuación que hemos hallado, se simplifica, estos dos términos se suman y esta es nuestra respuesta. Como les mencionaba, la constante o los valores numéricos no importan. Nos fijamos en las concentraciones. Aquí tenemos concentración de hidrógeno y concentración de NO2 al cuadrado. Y nos fijamos que la velocidad de reacción del ejercicio es la misma. Entonces, esta es la respuesta. Este mecanismo cumple con la velocidad de reacción propuesto por el ejercicio. Y ahora, como son exámenes del ingeniero, siempre tienen que comprobar, así que hacen el tercero más con el tercer mecanismo. Para la velocidad de reacción, eso es bien largo, pero tienen que hacerlo. Aquí tenemos dos productos intermedios y hay que hacer dos ecuaciones. De esas dos despejamos, perdón, sí son dos. Los dos términos, reemplazamos a la primera respuesta que hemos hallado, simplificamos todo lo que se pueda simplificar y nos fijamos en la respuesta si este también podría cumplir con el ejercicio. Y no, esta es la respuesta y como pueden ver aquí tenemos concentración de hidrógeno, esto al cuadrado, hasta ahí estaba bien, pero se divide con una concentración de hidrógeno. Entonces esto no tiene ninguna relación. La respuesta es que el segundo ejercicio cumple con la velocidad de reacción planteada. Listo. Ahora ya hemos avanzado esta parte que sería mecanismos de reacción. Esta es la guía esta es la guía, la voy a postear ahora mismo en el Classroom y voy a colocar cuando tienen que entregar sus ejercicios y qué ejercicios entregar. No me menciona el ingeniero, la verdad, cuándo van a dar examen, pero vamos a colocar ya para que entreguen sus prácticas en las siguientes 3 semanas, sería el 3,
el 3 de octubre. En la siguiente clase vamos a avanzar reacciones en serie, en paralelo, reversibles, y la siguiente ya entramos a tratamiento de datos cinéticos. Supongo que ya vamos a dar su primer parcial, no sabría la fecha, no sé si ustedes les han mencionado. Ya para el 3 de octubre van a poder entregar todas sus prácticas. A ver, ¿qué más? Nada más. Esa parte, su primer parcial de mecanismos de reacción es nada más bien sencillo.